especial. El otro día me preguntaban en mi trabajo que qué hacemos nosotros en estos días. Y yo les dije, no hacemos nada. Lo hacemos todos los días. Y el otro día les decía a mis hijos, Jesucristo no es un Dios de fechas especiales, es un Dios de todos los días. Y gracias a Él tenemos todo lo que tenemos. El día de hoy voy a compartir algo del libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13, que es una de las caminatas más impresionantes que hay en la Biblia, que es, le puse en el camino de Emaús, lo que sucedió en el camino de Emaús. Y quiero leer lo de la Biblia y voy a estar pues como interactuando aquí con los versículos el día de hoy. Y dice que, por cierto, esto es en el día de resurrección. Esta caminata está sucediendo en el domingo de resurrección o en el día de resurrección. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Una persona promedio camina alrededor de 5.5 kilómetros por hora. O sea que estamos calculando que empezaron su caminata en Jerusalén, iban a Emaús, aprox 2 horas. Entonces dice, iban conversando sobre lo que había acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Adelante dice que una de las personas que iba ahí era Cleofas. Cleofas era hombre. La otra persona no se menciona quién era, pero de seguro era mujer, porque dice la Biblia que iban conversando, hablaban y discutían. Si hubieran sido dos hombres, no hubieran ido hablando ni conversando. Mi mujer me dice todo el tiempo, es que ya no tengo tiempo para platicar contigo. Y como las mujeres necesitan esa parte más que nosotros, ¿no? Y tenemos que ser sensibles a ello. Entonces Jesús se reúne con estos dos viajeros, dos personas que van caminando hacia Emaús, y se une con ellos. Y entonces les pregunta, ¿qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Y entonces se detienen los dos, cabizbajos, tristes, deprimidos, devastados, y le dice uno de ellos, llamado Cleofas, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado recientemente? Entonces Jesucristo le dice, ¿qué es lo que ha pasado? Y le dice Cleofas, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron el cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después
al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Y me llama la atención la respuesta de Jesucristo aquí, porque dice, o sea, conociendo a Jesús, probablemente hubiera dicho: pobre gente, pobres ustedes, tristes, angustiados, agobiados. Yo creo que pudo haberles dicho: voy a orar por ustedes. Y sin embargo les dice: qué torpes son ustedes. Les dijo: y qué tardos de corazón para creer lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Jesucristo nunca nos va a forzar, nunca nos va a presionar a que creamos o aceptemos lo que Él dice. Entonces Jesucristo dice: yo voy de lejos. Si lo que les he venido diciendo les parece, tómenlo; si no, no hay bronca, me sigo derecho. Y sin embargo ellos le dicen: quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11, a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Volvamos al versículo 21, que es una parte importante que quiero como retomar aquí. O sea, veamos lo que está sucediendo aquí. Estas dos personas van caminando de Jerusalén a Emaús, y dice la palabra, o nos da a entender la palabra, de que van muy tristes. Cuando Jesucristo les pregunta qué les pasa, ellos se detienen y dice, cabizbajos, preguntan: ¿qué? ¿Tú eres el único que no se ha enterado de este rollo? Y imagínense cómo estaban, que dicen, versículo 21, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Y vamos a entender la situación en la que se encontraban estos cuates, ¿no? O sea, ellos vienen diciéndole que esa era su esperanza, o sea, que su esperanza es que este Mesías que había llegado a Jerusalén era el que iba a redimir a Israel, y sin embargo en lugar había sido sentenciado a muerte y crucificado. Y la razón por la cual estos cuates estaban tan devastados es porque 3 días antes todos sus sueños y sus esperanzas de que sus vidas cambiaran habían acabado por los suelos. Y esto es algo que tenemos que entender. La gente vivía bajo la opresión de los romanos.
Los romanos habían venido a tomar Israel, estaban encima de Israel, le habían puesto una carga tributaria a Israel demasiado pesada. La gente tenía que pagar impuestos que eran más de lo que podían pagar, y esto había traído una serie de consecuencias. La economía se había disminuido, se había desacelerado, continuamente veían la opresión del pueblo romano sobre sus vidas, en todos lados se los encontraban, continuamente estaban teniendo que enfrentarlos porque se les ocurría una cosa nueva. Un día no se les ocurre matar a todos los niños menores de 2 años, y entonces continuamente están teniendo que vivir bajo esta opresión. Y entonces estos cuates que estuvieron con Jesús por 3 años ven su sabiduría, ven su poder, experimentan su liderazgo y se decían unos a otros: por fin Dios ha escuchado nuestro clamor y nos ha enviado un libertador para que nos libre de la opresión de los romanos. Y llega este líder joven, fuerte, carismático, no tenía temor, era valiente y además hacía obras milagrosas. Entonces la gente empieza a hilar, ¿no? Y empieza a decir: es este cuate, él es el que nos va a libertar, él es el elegido. ¿No un día lo quieren agarrar para convertirlo en rey? Y entonces la gente se preguntaba: él es el escogido. ¿Para qué? Para hacer todo un cambio de régimen, para quitar la dictadura de los romanos y para establecer un nuevo reino, para restaurar el reino de Israel, para deshacerse de los romanos y para poner a Israel otra vez en sus manos, en las manos de los judíos, deshacerse de las cargas tributarias, reactivar la economía, que todo volviera a la normalidad y que la gente, los judíos, pudieran hacer lo que quisieran otra vez. ¿Qué era lo que ellos querían recuperar? Ellos querían recuperar esa vida confortable, a gusto, cómoda que tenían antes. Entonces no había razón para que estos viajeros estuvieran tan devastados y tristes. No había una razón de peso espiritual. Su razón era que sus sueños políticos se habían esfumado. Esa era la razón, así de simple. Sus corazones estaban quebrantados porque ellos esperaban que el Mesías hiciera que sus vidas fueran más fáciles y cómodas, más confortables. Y cuando Jesús se da cuenta de que eso es lo que está en el centro de sus corazones, cuando Jesucristo se da cuenta de que esa es la razón que está motivando el dolor de estas personas, les empieza a dar un estudio de Biblia. Que no se preocupen, va a durar 2 horas. Caminaron 11 kilómetros, promedio 5.5 kilómetros por hora, son 2 horas. Son 2 horas, no más para explicarles cómo está el rollo. No se crean. Y Jesús empieza a enseñarles y a decirles que sí, que la voluntad de Dios sí era un cambio de régimen, pero a un nivel completamente diferente de lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando un cambio de régimen a nivel político. Y Jesucristo les dice: sí, Dios sí tenía toda la intención de hacer un cambio de régimen, pero no a nivel político, mucho más allá que a nivel político. Así que empieza por enseñarles desde Génesis y les empieza a dar una versión corta
de la voluntad de Dios y de lo que Dios tiene para ellos. Y empieza con Génesis 1:1, en donde les dice: y Dios creó el cielo y la tierra. Fue Dios quien lo creó. No fue un accidente cósmico que de repente, de la nada, surgió la materia y se hizo el universo. Les dice, fue Dios quien lo creó. Y en el último día de la creación hizo a estas dos criaturas maravillosas del polvo de la tierra y les sopló su aliento de vida. Y los puso en este lugar maravilloso, en donde todo era bello, y les dijo, gócense, deleítense, el uno con el otro, y gocen de la relación conmigo. Y los bendice. Y les dice, pero solo una petición les voy a hacer. Solo una petición les voy a hacer. Nunca traten de usurpar su posición de seres creados e intenten ser ustedes dioses, porque no funcionará, nunca funcionará. Desbaratará nuestra relación y los llevará por caminos de destrucción inimaginable por generaciones. Y al parecer no hicieron caso. La mujer desobedeció y hizo que el hombre desobedeciera con ella. Y querían ser dioses. Ellos querían tener el control sobre sus vidas. Ellos querían hacer sus propias reglas. No querían sujetarse a nadie. Y así fue. Cortaron la relación que tanto habían disfrutado con Dios. Y 3 generaciones después del pecado original, vemos la introducción en la raza humana, el odio, la violencia, la envidia, la poligamia, el engaño, la inmoralidad, la embriaguez y el asesinato. Y todo iba tan mal que para el capítulo 6 de Génesis, Dios hace una observación acerca de la raza humana. Y en el versículo 5 del capítulo 6 dice, esta no está en las notas, lo hice a propósito. Dice, sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Dice, como hobby. Nada más estaban pensando lo malo. Tenían un minuto para hacer algo y estaban pensando a ver qué barbaridad hacían. Estaban haciendo planes perversos de continuo. En eso se divertían. Ese era su pasatiempo. Sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Y el siguiente versículo dice que Dios tuvo dolor en el corazón. Yo me imagino a Dios diciendo, esto no era lo que yo había planeado. Escúchenme. Dios sabía desde el principio, jóvenes, que los seres humanos no están equipados para ser sus propios amos. Dios sabía desde el principio que los seres humanos no están equipados para ser sus propios amos. Cada vez que lo intentan, hacen un desbarajuste. Así como un niño de 2 años no puede andar jugando con un cuchillo filoso, así tampoco los humanos pueden jugar a ser sus propios amos. Porque la historia lo ha comprobado, que el resultado siempre ha sido catastrófico. Así que Jesús continúa con la historia que les está contando a estos 2 viajeros y les dice,
Dios tiene tres, para este entonces, en Génesis, Dios tiene tres opciones. Uno, darle la espalda a su creación para que eventualmente se destruya, como ya iba sucediendo y que no tardaría mucho. Dos, acabar con todo y erradicarlo para siempre, destruirlo de la faz de la tierra. O tres, intentar redimir y restaurar a los seres caídos. Y esta es la opción más costosa y más riesgosa. Esta es la opción que empujaría a Dios a sus límites de paciencia con la raza humana. Pero es la opción que decide. Y el centro de esta estrategia que escoge dejaría asombrado a cualquiera por el resto de la historia de la humanidad, que es la expiación sustitutiva. Isaías habló de estos 700 años antes de Cristo. Y dice, Isaías 53:5, dice: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Todos hemos jugado a ser nuestros propios amos. Todos hemos querido ser los propios amos de nuestras vidas. Todos hemos querido decir por dónde nuestras vidas deben de ir. Todos nos hemos desviado. Y este debe haber sido el mensaje central de Jesucristo ese día mientras caminaba con estos cuates. Porque este es el tema central del cristianismo. Y esto es lo que nos hace diferentes de otras religiones. En donde tenemos una expiación sustitutiva. Un sustituto es alguien que toma el lugar de otro. Expiación es lo que uno tiene que hacer para pagar la condena por la infracción cometida. Ahora que están de moda las cámaras, ¿quién ha tenido que pagar alguna multa de exceso de velocidad? No se avergüencen, yo he tenido que pagar muchas. Pero hay infracciones desde una multa por ir a exceso de velocidad hasta un servicio social o hasta una condena perpetua. Y la expiación no es otra cosa que pagar aquello que satisface las exigencias de la ley. La ley exige que vayas a 70 kilómetros por hora. Tú te excedes y tienes que expiar tu infracción. Quiere decir que tendrás que pagar 300 pesos, 400 pesos, lo que cueste la multa. Esa es la expiación. Entonces, cuando hay una infracción, el juez dicta una sentencia que satisfará las exigencias de la ley. Y al hacer lo que se dicta, estás pagando por el mal que hayas hecho. Cuando Dios decidió redimir y restaurar a la gente rebelde que había pecado, que somos nosotros, todos, entre los cuales estamos todos nosotros, alguien tendría que satisfacer las exigencias de la ley. Cuando Dios escogió esa tercera opción, en donde dijo, a ver, la primera de dejar que la humanidad se destruya, no me late. La segunda, acabar con todo, no me late. La tercera, la más costosa, en donde voy a tratar de redimir a la creación, escojo eso. Ahí estaba pensando Dios que
que iba a tener que haber una expiación sustitutiva. Y Dios soberanamente decidió mandar un sustituto para que yo o tú no tuviéramos que pagar por las cosas que hemos hecho mal. Y ese sustituto era Jesús. Y la expiación que se tenía que pagar era con la muerte, porque ese era el pago que exigía la ley. Sé que suena grueso, pero el cúmulo de nuestras acciones negativas es tan serio que Jesús tuvo que ser sacrificado para que nosotros pudiéramos quedar libres. ¿No se los dijo Jesús a los viajeros? Si nosotros vamos al versículo 26, dice aquí: ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Los judíos estaban pensando que los romanos la habían regado, o que los jefes de los sacerdotes la habían regado, y que había sido un accidente. Dice, les pregunta a Jesús: ¿qué es lo que ha pasado? Y le dicen lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, pero lo platicaban como un error, como un accidente que había sucedido. Y cuando Jesús les está diciendo que no, que así tenía que suceder antes de que entrara en su gloria, lo que les está diciendo no fue un accidente. Es el plan de Dios desde Génesis. Es el plan de Dios para que tú y para que yo podamos tener vida. Dios sabía lo que estaba haciendo. Jesucristo puso su vida voluntariamente. Él no vino a la tierra a tratar de solucionar las cosas. Y de repente todo salió mal y todo tomó otro curso. Jesucristo sabía que ese era el precio que él tenía que pagar. En resumen, los viajeros que iban camino a Emaús estaban devastados, porque el que se suponía que iba a traer un cambio de régimen que beneficiaría sus vidas, que quitaría todas las cargas que ellos traían, había muerto antes de lograr lo que se suponía que tenía que lograr. Pero Jesús les está diciendo que lo que realmente sucedió en Jerusalén es que el sustituto que Dios había planeado desde Génesis para que tomara tu lugar del mío, había sido enviado para cumplir con las exigencias de la ley y para derramar su sangre hasta la última gota para pagar por toda la humanidad, por cada persona que había decidido tener su propio régimen, que había decidido ser su propio amo y que pensó que la podía hacer. La crucifixión en Jerusalén no fue una derrota, ni fue un accidente. Jesús les está diciendo, es la victoria más grande que pueda haber en la historia de la humanidad. Ha sido el plan de Dios desde Génesis. Se ha pagado por el pecado por completo para siempre. Y Jesús les dice a los viajeros: yo estoy aquí con ustedes hoy en este día, partiendo el pan, demostrando que estoy vivo y que todo esto es cierto. Como decía Leo ahorita, lo más importante es que Jesucristo resucitó y que hoy está vivo y que hoy demuestra que esto es cierto, y que es por eso que cuando Jesucristo desapareció de los individuos, ellos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros?
¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba la palabra de Dios? Y dijeron eso porque cualquiera que le ha caído el 20 acerca del concepto de la expiación sustitutiva siente que el corazón le arde. La vida de un cristiano no consta en tratar de agradar a un Dios que sabe que le ha fallado. La vida de un cristiano consta en entender que Cristo fue el pago sustituto por él. Voy a repetir esto otra vez. La vida de un cristiano no consta en estar tratando de agradar a un Dios al que cree que le ha fallado, sino en entender que Jesucristo fue el sustituto por su vida. Amén. Me pregunto si Barrabás lo entendió. Estaba Poncho dando un día un estudio de Biblia y me cayó un 20. Está Poncio Pilatos diciéndole: ¿qué quieren que haga con este hombre? No encuentro culpa en él. Se los entrego. ¡No! ¡Crucifícalo! Y en ese preciso instante, Jesucristo fue el sustituto para Barrabás. Barrabás, que había cometido toda clase de pecado, ¿qué merecía? La muerte. Y sin embargo, los judíos lo que están diciendo: entréganos a Barrabás en lugar de Jesucristo. Y lo que está sucediendo ahí es precisamente lo que sucede con nuestras vidas. Pero tiene que haber un momento en donde nos caiga el 20. Porque a veces estamos ciegos a nuestro pecado, o estamos ciegos a nuestra maldad. Yo hay veces que reflexiono y me siento un monstruo, man, de lo que veo que hay en mi corazón. Sin embargo, volteo para atrás y veo lo que ha hecho Dios por mí. Y digo: híjole, Señor, tengo que seguir adelante. Pero esta enseñanza me ha vuelto a poner en mi corazón el deseo de entregarle mi vida a Dios. Porque Jesucristo dio su vida por mí. Jesucristo tomó el lugar que a mí me correspondía. Y por eso digo, yo no sé si Barrabás lo habrá entendido o no. Yo no sé si se dio cuenta de lo que sucedió ese día. Pero él ya estaba en la prisión para ser ejecutado. Cuando fue liberado, porque hubo un sustituto. Y lo que pasa es que nosotros nunca hemos estado en la cárcel, o al menos no hemos estado ahí al punto de ser ejecutados. Y no hemos experimentado o no nos ha caído el 20 de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y no depende de lo que tú o yo podamos hacer. Depende de lo que Jesús ya hizo por nosotros. ¿Y no crees que si Dios ya tuvo el cuidado de dar a su Hijo para pagar por ti y por mí, ¿no será que Él puede tener mejor cuidado de tu vida y de la mía? ¿No será que Él podrá tener un mejor cuidado de lo que nosotros podemos tener con nuestra propia vida? Porque déjame te digo que nos encontramos en 3 situaciones diferentes. Los que nunca le han rendido el control de su vida a Dios, los que ya se lo rindieron pero lo volvieron a tomar, o los que todavía creen que lo pueden hacer mejor que Él, o
o los que realmente están viviendo una vida entregada a Dios, en donde saben y han experimentado que Él puede hacer mejor las cosas que nosotros. Tenemos que entender que Dios no mandó a su Hijo Jesucristo para que nuestra calidad de vida fuera mejor ni para que fuera más confortable. Tenemos que entender que las personas tienen necesidades mucho más profundas que eso. A veces pensamos que la vida es todo acerca de pasarla bien y cómodamente. Y tenemos que entender que las personas tienen necesidades mucho más profundas que eso, que las meras circunstancias que tenemos por delante. La gente tiene la necesidad profunda de darse cuenta que necesita ser reconciliado con aquel que lo creó. Esa es la necesidad más profunda que todo ser humano puede tener. Por eso predicamos el Evangelio, porque necesitamos entender que la necesidad más profunda es que necesitamos volver a ser conectados, reconciliados con aquel que nos creó. Algunos necesitamos ser limpiados de nuestra conciencia, de las cosas malas que hemos hecho y que de alguna manera están ahí en nuestra mente una y otra vez y regresan. Otros necesitamos ser liberados de la ansiedad de qué va a pasar en el futuro. Yo me acuerdo cuando me preocupaba por las colegiaturas, ahora me preocupo por las universidades. Pero tengo que aprender a soltar en Dios. Y nos preocupamos por el dólar. ¿Y qué va a pasar con el presidente? Que si van a hacer algún día las cosas bien. ¿Qué va a ser de México en el futuro? ¿Qué va a ser del mundo en el futuro? Esteban, mi hijo, se preocupa que porque si va a haber guerra un día y que si México va a entrar a la guerra. Y nos estamos preocupando ansiosamente por las cosas del futuro. Yo me preocupo por mis hijos. ¿Qué van a estudiar? ¿Cómo van a salir adelante en la vida? Otros se aterrorizan por la muerte. No pueden soltar esta vida. No hayan de qué agarrarse. Y cuando están en el lecho de la muerte, no saben qué arrastrar con tal de no irse. Por el temor que le tienen a la muerte. Por el temor de lo que estará después. Porque no han experimentado esa expiación sustitutiva. Y probablemente si tú nunca has experimentado esto, puede ser que hoy Dios te esté hablando. O puede ser que Dios te haya traído a este lugar con ese propósito. Probablemente hoy sea el tiempo de hacer un cambio de régimen, pero no político, sino a nivel personal. Un cambio de régimen en donde sea tiempo de entregarle el control de tu vida, el mando de tu vida. En donde hoy sea el día de bajarte de la silla de director, de bajarte de la silla del caballo y de cederle la rienda a Jesucristo. Y por eso te dije que hoy podemos estar en 3 posiciones o en 4. Una, que nunca le has entregado el control de tu vida a Dios. 2, que se lo entregaste pero lo volviste a tomar. Que es muy común que pase esto. No es para que te condenes. O 3, que todavía sientes que la puedes hacer. Y no hay bronca. Dios tendrá su tiempo contigo. Pero lo que te quiero decir es que si tú estás en alguna de estas 2 primeras posiciones, hoy Dios quiere hacer algo en tu vida.
Y mi pregunta es, ¿será posible que el Dios que lo dio todo por ti pueda hacer un mejor trabajo que tú en guiarte y dirigir tu vida de una manera amorosa y sabia? ¿Podrá Dios hacer eso? ¿Será posible que el día de hoy podamos levantar una bandera blanca en señal de rendición y decir, no puedo más, Señor, reconozco que no la amo, que solo tú puedes gobernar mi vida? Quisiera tomar un tiempo para, si hay alguien que considere que le necesita entregar el control de su vida a Dios, tengamos un tiempo ahorita para hacerlo. No sé si alguien quiera levantar hoy una bandera blanca y decir, Señor, me rindo. Leo, ¿me ayudas? No sé si alguien más que pueda ayudarnos de una vez y pasamos chavos de la ronda. Y vamos a pedirle a Dios que dirija nuestra vida. Vamos a pedirle a Dios que tome el control. Yo hoy en la mañana me levanté, literalmente me fui a mi closet, me postré y le dije, Señor, necesito que tomes el control de mi vida. Necesito que guíes mi vida, Señor. Yo creo que hoy es un buen tiempo para aquellos que levantaron la mano de reconocer que Dios es más sabio que tú. Y no solamente es más sabio, es más amoroso. ¿Sabes una cosa? A veces con nuestras necesidades nosotros podemos creer que sabemos lo que es mejor para nosotros. Y sin embargo, no lo sabemos. Nuestras intenciones están torcidas. Y creo que es un buen tiempo hoy para reconocer que Dios es más sabio que nosotros, que Él es más amoroso que nosotros y que podemos abandonar esa tan arrogante idea de pensar que podemos hacer las cosas mejor que Él. Y que Él pueda hacer un trabajo mejor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y si tú te identificas con esto, dice, Señor, qué tonto he sido. Qué tonto he sido de pensar que puedo pensé algún día que podía hacer las cosas mejor que tú. Que pensé que sabían que era lo mejor para mi vida. Y que había olvidado que tú eres sabio por encima de todas las cosas y que tus planes son eternos. Y que tú que me has creado sabes que es lo mejor para mí, Señor. Gracias por tus dones.
dones, Señor. Gracias por tus propósitos en mi vida. Señor, hoy entrego mi vida en tus manos. Señor, hoy entrego mi vida, hoy entrego mi corazón en tus manos, Señor. Creo que tú eres más sabio que yo. Creo que tú eres más amoroso que yo. Creo que tú sabes mejor que yo cuál es el camino que tengo que tomar. Señor, te entrego mi vida. La pongo en tus manos, Señor. Te pido que me perdones por todos esos errores que he cometido, por todas esas personas que he herido, por toda la gente que me llevó entre las patas, Señor, por todo el tiempo que he perdido pensando que yo podía y que yo sabía. Señor, hoy te quiero entregar las riendas de mi vida, te quiero entregar la silla de director y te quiero pedir que me guíes y que me enseñes, que me muestres el camino. Te entrego mi vida, Señor. Te la entrego en el nombre de Jesús.